Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Me alegra mucho. Como dijo Rubén, este es una pequeña parte del grado quinto. El libro que se escogió para ellos fue Vidas Perpendiculares. Es un libro donde abarca las vidas de diferentes personajes que marcaron pues un hito en la historia. Entonces hay que tener un poquito de paciencia porque es como si cada una de estas vidas fuera un libro aparte. Entonces es un poquito amplio en algunos momentos cuando se habla de cada personaje. ¿Listo? Bueno, empecemos. Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo de ideas perpendiculares conformado por Tomás Larrea, María Antonia Cano, Mafe Garzón, Juan David Romero, Isabel Quisino y mi persona Jerónimo Betancourt. ¿Qué nos motivó a escoger el libro? El libro lo escogimos porque tenía una portada interesante, porque la profesora nos lo recomendó y porque tiene a personas normales y extraordinarias. Biografía del autor. Ana María Schwab nació el 22 de abril de 1951 en Argentina, Buenos Aires. Adopta la forma del gobierno republicana, democrática, federal y representativa. Ella empezó a publicar a los 16 años. También escribe literatura infantil en todo el ámbito de lengua española. Algunas de sus obras son El Sol y Yo, publicada en 1980, y El Libro de los Recuerdos, publicado en 1994. No hay época. No hay época para 20 personajes porque habla de diferentes épocas entre sí. Sinopsis. El libro cuenta 20 biografías de personas reconocidas a través de la historia a nivel literario, científico y artístico. Synopsis. The book tells the biography of 20 recognized people throughout the history at scientific, literary and artistic level. Personajes. Van Gogh. Van Gogh fue un pintor holandés cuyo hermano lo mantuvo desde pequeño. Van Gogh tenía ataques de ira y en uno de esos ataques de ira se arrancó la oreja. Van Gogh sufría depresiones porque sentía que su hermano trabajaba muy duro por él. Él solo pudo vender uno de los cuadros que pintó en su vida y murió creyendo ser un fracasado. Marie Curie. Marie Curie fue profesora, o sea, estudió y enseñó física. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel. Marie Curie descubrió un mineral extraño que emitía unos rayos azules y poco después descubrió otro mineral que emitía aún más rayos que ese. Después de un tiempo, Marie Curie pudo obtener algo que lo llamó una muestra de radio puro y murió en su escritorio por cáncer, por la radiación que manipulaba. Salvador Massa fue un médico argentino que empezó a estudiar una enfermedad llamada el mal de Changas. Esa enfermedad recibió ese nombre porque un doctor de Brasil, cuyo apellido era Changas, se puso a investigar junto a él. La gente pensaba que esa enfermedad no era cierta, pero Salvador Massa demostró lo contrario. Esa enfermedad estaba sobre todo en personas que venían desde los barcos y ya se empezaron a investigar. Y Héctor Massa murió por las bacterias que manipulaba. Van Gogh. He was a Dutch painter, one of the main exponents of post-impressionism. He painted about 800 pictures and made more than 1,600 drawings. Isadora Duncan fue una bailarina norteamericana. A los 10 años decidió dejar la escuela para enseñar a los chicos de su barrio y a sus hermanos a bailar. Cuando ya era más grande, convenció a su madre que la acompañara a Chicago para mostrar su forma de bailar, pero solo consiguió un contrato para bailar algo divertido.
Tiempo después, ella se casó y tuvo 2 hijos. El libro no menciona si se divorció o el esposo murió. Cuando ella una vez estaba presentando uno de sus bailes en Londres, sus hijos salieron a dar un paseo en coche con la niñera y el coche se cayó al río Sena y los 3 murieron ahogados. Isadora Duncan cayó en depresión, pero se repuso y siguió bailando. Tiempo después se volvió a casar con alguien 17 años menor que ella, pero a ella no le importó si era 17 años menor que ella, así que de todos modos se casó. Como ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ella decidió regresar a su país, pero fueron acusados de espías rusos, ya que el esposo era ruso. Así que ella se fue para siempre al país y se fue a vivir a Londres. El esposo necesitó regresar a su país y ahí se suicidó. En 1927, Isadora Duncan muere debido a que la bufanda era muy larga y se enredó con uno de los carros de esa época y muere estrangulada. William Shakespeare. Nació en 1564. Él amaba leer, escribir e ir a ver obras de teatro. Se casó con alguien llamada Anne y tuvo una hija, a la cual después de morir dejó en muy buena posición económica. Él fue el autor de Romeo y Julieta. William Shakespeare también escribió más de 30 obras maestras en las que combinaba la música y la poesía a la perfección. Finalmente él muere en 1616. Cecilia Grierson fue una médica argentina. Ella nació en 1859. Ella de pequeña le gustaba mucho jugar a la maestra. Ya de grande, cuando empezó a ser famosa, el gobierno le ayudó para seguir estudiando en Europa. Ella hizo una amiga llamada Amelia Cain, la cual enfermó y nadie era capaz de curarla, así que intentó entrar a la Facultad de Medicina de Argentina, pero se necesitaba saber latín y el único lugar en el que enseñaban latín era en la Universidad Nacional de Argentina. Entonces ella entró a esa universidad y a pesar de ser la única mujer nunca se rindió. Cuando ella aprendió latín entró a la Facultad de Medicina, pero lastimosamente no pudo salvar a su amiga Amelia Cain. También fundó la primera escuela de enfermeras del país. Finalmente, Cecilia Grierson muere a los 74 años en 1934. Cecilia Grierson was a teacher, philanthropist, and the first Argentine medical doctor. Miguel Cervantes. Miguel Cervantes fue un escritor que él le gustaba ayudar al papá y el papá no quería que le ayudara. Le decía inútil y muchas cosas malas. Él se fue para militar, él fue militar y de ahí escribió el libro Don Quijote. Albert Einstein fue un científico alemán que le encantaba la ciencia y él le enseñó mucha ciencia a los estudiantes que le gustaba. Él no le gustaban las guerras y se ponía bravo cuando hacían eso. Galileo Galilei. He was scientist and teacher. He liked learning about space and the planet. He designed a new type of telescope. He discovered
craters on the moon, and the fourth moon and Júpiter. Wolfgang Amadeus Mozart. Nombre completo: Johann Christian Wolfgang Telopius Mozart. Telopius en griego significaba amado por Dios, por lo tanto que de ahí viene su apodo Amadeus. Wolfie, como le decían sus padres, empezó a los 3 años a tocar el piano. Su padre junto a su hermana se quedaron impresionados. A los 7 años ya acompañaba a sus padres a varios conciertos. A los 14 años ya era autor y compositor de varias obras. Él nació en 1901 y murió él nació en 1756 y murió en 1791 por causa de un cáncer en un riñón. Tuvo 6 hijos. Tuvo 6 hijos. No le dejó herencia ni tan siquiera a no le dejó herencia tanto como a su esposa ni a sus hijos. Nada más le dejó un sinnúmero de deudas. Por lo tanto que Wolfgang Amadeus Mozart paró en una fosa común. Walt Disney. Walt Disney fue un cineasta norteamericano. De pequeño era un gran dibujante. Tuvo muchas recaídas durante su carrera. Su padre nunca lo apoyó en el trabajo que él hacía. Él no solo le dio la voz a Mickey, sino que también lo dibujó. Pero nuestra pregunta es, ¿quién fue Mickey y cómo inspiró a Walt Disney a crearlo? Mickey fue uno de sus primeros hijos después de 3 años de su matrimonio. Su hijo nació orejón y negro. Su esposa Lillian le propuso que se llamara Mickey, mientras que él proponía que se llamara Mortimer. Al fin y al cabo se quedaron con el nombre de Mickey. Después de varios años, su carrera siguió continuando hasta que logró las empresas más grandes del mundo. Del mundo cinematográfico, Disney. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un científico, pintor y arquitecto. Su padre fue un abogado y su madre fue una noble campesina. Como en esos tiempos específicamente en 1400 y después de 1400 estaba mal visto que sus hijos siguieran la misma profesión que sus padres o algunas profesiones, ya que sus padres estaban en unión libre. A los 14 años era un buen dibujante, a los 20 ya era un maestro y a los 30 ya era un famoso. Sus obras más famosas fueron La Mona Lisa y La Última Cena. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart was the most celebrated product of this time type of performance. He composed over 600 works, including the famous and loved piece of symphonic, chamber, and operatic music. Carlos Gardel, cantante de tango por elección. Carlos Gardel comenzó su carrera desde muy joven. Cuando se cruzó con el tango, eligió ser cantante de tango, pero esa aventura no duró tanto porque murió a los 45 años en un accidente aéreo. Carlos Gardel
cantaba en cualquier tipo de lugar donde le pagaran por hacerlo porque esa era su pasión. Isaac Newton, matemático inglés. Isaac Newton tenía una pasión por aprender. En 1665 retornó al campo y allí fue donde descubrió la ley de la gravedad y ayudó con descubrimientos de la luz y los colores. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, un inventor norteamericano. Thomas Alva Edison fracasaba mucho, pero siempre guardaba la esperanza de que algún día le iba a salir bien. Hasta cuando le salió bien, inventó la luz para que llegara a grandes ciudades. Y inventó el fonógrafo, un teléfono primitivo, el micrófono y ya. En inglés, Thomas Alva Edison, he was an American inventor, scientist and entrepreneur. He developed many debuts in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording, motion pictures. Lola Mora. Lola Mora era una escultora argentina muy importante. A los 17 años se quedó huérfana y se fue a estudiar a Buenos Aires mientras cuidaba de su hermano menor. Ella estudió escultura en el taller de un italiano. Luego fue a Roma y hizo varias esculturas para el gobierno de Buenos Aires y otros lugares. Una noche antes de morir, un reportero costero la vio secando a su fuente mientras decía, vine a secar a mis hijitas. Florence Nightingale. Ella era una sanitarista que ayudó a los hospitales en tiempos de guerra. En uno de los hospitales que ella atendió, había enfermos y soldados tirados por todas partes, incluyéndolo en los pasillos. Entonces ella se lanzó a la guerra contra las enfermedades y contra los jefes que creían que atender pacientes era solo tarea de hombres. Ella requisó 200 cepillos, los cambió por unos mejores, en mejor estado, y por la noche ella pasaba cama por cama, matando bichos y ratas con una linterna. Cuando ella se fue del hospital, la tasa de mortalidad había bajado un 5%. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz era una escritora mexicana que cuando tenía 3 años siguió a su hermana y a la tutora mientras les decía que su madre la había enviado a aprender la lección. La tutora, por seguirle el juego, le empezó a enseñar, pero lo que la sorprendió fue que Juana aprendió a leer y a escribir casi enseguida. Cuando descubrió el mundo de la lectura y de la literatura, se apasionó tanto que quería leerse todos los libros que tenía en la biblioteca de su abuelo. Sus padres le ponían retos para que no los leyera, pero ella cumplía todos los retos y podía leer casi todos los libros que encontraba. Cuando ya era más grande, ingresó a un convento, pero se salió de ya que las reglas eran muy duras para ella. Bastante tiempo después se ingresó a otro convento en el cual duró un buen tiempo hasta que una de sus superiores la regañara y le quitara los libros. Por un tiempo pensaron que la lectura y la escritura no era una buena práctica para una muchacha como Sor Juana Inés de la Cruz.
Entonces la encarcelaron. Y luego llegó una peste que mató a familiares y amigos de Sor Juana. Entonces ella decidió sacrificarse. La Mora the most important was a Argentine sculptor who also worked in urban planning, mining, and visual arts. Tiempo cronológico y tiempo ambiental. Tiempo ambiental. En las biografías no se menciona este ítem, pero sin embargo eso puede variar. Depende a su país y al personaje. Tiempo cronológico. En las biografías a veces se muestra desde que nacen hasta que mueren, o a veces comienzan desde sus obras, su niñez, su juventud, hasta que mueren. Datos curiosos. Albert Einstein nunca fue un buen estudiante. Albert Einstein luchó por la paz. La escritora del libro escribió su primer libro a los 16 años. Thomas Alva Edison inventaba un invento nuevo cada 15 días. Se dice que Carlos Gardel nació en Uruguay. Espacios: Inglaterra, Francia, Italia, Roma, Argentina, México, África, Australia, Estados Unidos, Alemania. Espacios cerrados: granjas, casas, laboratorios, bibliotecas, teatros, escuelas, universidades. Recursos literarios. El libro cuenta con 132 páginas, 21 capítulos, narrador omnisciente y la obra está narrada en pasado. Metáfora. El universo es un libro abierto. Hipérbole. El hombre más genial del mundo. Personificación. Quisiera que este libro fuera el hijo del entendimiento, el más gallardo, el más hermoso. Símil. La luna era celeste como la tierra. Comunista. Un partido político que promueve una sociedad sin clases sociales. Antecedentes: constancia legal que comete una persona. Constitución: manera en la que está compuesto algo, forma en la que se estructuran sus elementos. Copérnico. Matemático, astrónomo que formuló las teorías sobre el sistema solar. Péndulo. Cuerpo sólido que desde una posición de equilibrio determinara un punto fijo que estaba suspendido. Aporte crítico. Tomás, ¿con qué personaje te identificas? Con ningún personaje. Antonia. Yo me identifiqué con Wolfgang Amadeus Mozart porque él fue quien me inspiró a tocar el piano años atrás. Mafe. A mí me inspiró Lola Mora porque a mí me gusta hacer escultura y me encanta el arte. Juan David. Yo me identifiqué con Galileo Galilei porque le gusta ver los planetas. Isa. Yo me identifiqué con William Shakespeare porque le encantaba leer y escribir, y con Isadora Duncan porque le apasionaba demasiado bailar. Jerónimo. Yo me identifiqué con Salvador Massa por su acto. Tomás. ¿Cómo les pareció el libro? Me gustó el libro, pero sería mejor que esté escrito con una linealidad cronológica porque le daría más orden a las biografías. Isabel.
¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia? Creo que se desarrollaría mejor en Asia, ya que tiene más países y más lugares para visitar. ¿Cuál es el aprendizaje más significativo que les dejó el texto? Que no hay que rendirse y que siempre seguir adelante. ¿Y qué título le pondrían? Yo le pondría Vidas Imaginables. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir esta historia? El propósito del autor era dar a conocer personajes importantes en la historia que hicieron aportes en un lenguaje simple. ¿Y qué conocían de las historias ya mencionadas? Yo ya conocía a Wolfgang Amadeus Mozart y a Walt Disney. Yo conocí a Carlos Gardel porque escuché su música. Yo solo conocí a Albert Einstein y ya. Yo no conocía a ninguno. Yo tampoco. Tampoco yo no conocía tampoco nada. Yo agradezco a la profe Paola y a la profe Manuela por ayudarnos. Yo agradezco a la profe Inglés por ayudarnos en esta parte de los personajes.